Regresamos a Argumentos, gracias por su sintonía y por los mensajes que nos hacen llegar a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Recibimos por acá con mucho cariño sus mensajes y que están allí en sintonía de este programa. Vamos a revisar las declaraciones más recientes de Marco Rubio sobre Venezuela. Le decía a nuestro invitado esta tarde porque ha tocado el tema electoral y el tema económico y la situación a 5 meses del 3 de enero. Lo revisamos en la siguiente gráfica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Venezuela se encuentra actualmente en una mejor situación y trayectoria que hace 5 meses. Enfatizó que una transición política requiere de la realización de elecciones multipartidistas, libres y justas. Para que estos comicios sean legítimos, el secretario de Estado explicó que deben cumplirse condiciones básicas como la existencia de medios de comunicación libres y abiertos, así como el espacio y tiempo necesario para que los partidos políticos puedan organizarse. Asimismo, señaló que el Consejo Nacional Electoral debe ser reformado para contar con miembros que garanticen la precisión en el conteo de votos. Además, pidió moderar las expectativas sobre los tiempos de este proceso, recordando que apenas han transcurrido 5 meses. Por otro lado, destacó la reapertura de canales diplomáticos y económicos mediante el funcionamiento de la embajada y el establecimiento por primera vez de vuelos directos. Decía, bueno, que son 5 meses, que se requiere mucho más para las transformaciones que espera Estados Unidos, pero apuntaba lo que considera que han sido logros importantes, cambios dentro del gobierno, el tema de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, el restablecimiento de las embajadas. Decía que es un proceso que requiere de tiempo, que no está Venezuela en las situaciones que ellos desearían, pero que ha dado pasos importantes. Bueno, mira, Rosa, yo quiero contextualizar un poquito eso del siguiente punto de vista. Venezuela, como país petrolero, y eso depende exclusivamente de nosotros, en lo que los Estados Unidos nos puede ayudar en esto maravilloso. Pero todo depende exclusivamente de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar radicalmente el modelo petrolero que ha prevalecido en este país durante décadas. No se trata solo de los últimos 27 años, estamos hablando aproximadamente de 50 años, de medio siglo, haciendo las cosas como siempre y esperando resultados diferentes. Mira, esta cifra es para que se le paren los pelos de punta a uno. Desde 1975 hasta el año 2025, Venezuela recibió aproximadamente a dólares constantes de 1998, 1.300.000.000.000 de dólares. 1 millón de millones, 300.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Un aguacero de petrodólares cayó sobre el suelo de la patria. ¿Y qué tenemos como resultado? Bueno, todos los problemas económicos que padece Venezuela. Estamos haciendo un análisis de aproximadamente 5 décadas, gobiernos socialdemócratas, gobiernos socialcristianos, gobiernos del chiripero, gobiernos de inspiración socialista, todos haciendo lo de siempre, esperando resultados diferentes. Pero si haces lo de siempre y esperas resultados diferentes y no cambia fundamentalmente la cosa, entonces vamos a tener obviamente los mismos malos resultados. ¿Qué habría que hacer diferente? Hay que hacer un cambio estructural en el modelo de asignación de los recursos de la renta petrolera, porque lamentablemente, y estas son cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el 65% de esa cifra que te acabo de mencionar se destinó o tuvo como destino aproximadamente la importación de bienes de consumo. Y un 35% tuvo como destino la fuga de capitales. Es decir, el más salvaje proceso de privatización de renta de origen público que se tenga memoria en la historia económica, no solamente de Venezuela, sino por lo menos de América Latina. No puede ser que la renta petrolera, que es un bien público, tenga como destino ese salvaje proceso de privatización. La renta petrolera tiene que tener como destino la generación de bienes de consumo público, no de consumo privado. ¿Qué son bienes de consumo público? Carreteras, autopistas, líneas ferroviarias, líneas
de desarrollo eléctrico, acueductos, escuelas, hospitales, todas esas cosas que son bienes de consumo público por parte del país. Y no que nosotros, con esa renta petrolera, lo que hacemos es financiar los conglomerados industriales de otros países o que ese dinero vaya a parar a las cuentas bancarias de un grupo de privilegiados en el exterior. Y estoy hablando de diferentes gobiernos, estoy hablando de un periodo de 50 años, gobiernos de inspiración ideológica de diferentes signos. Entonces, todos ellos de diferentes signos ideológicos tuvieron los mismos resultados. Si no vamos a un proceso de cambio estructural en relación a eso, y si no ensayamos modelos distintos en relación a eso, vamos a repetir lo mismo. Los Estados Unidos particularmente nos puede ayudar mucho en una experiencia muy interesante que ellos han desarrollado allá, que es el Fondo Petrolero Permanente de Alaska, que es muy exitoso, que es un instrumento de asignación de los recursos de la renta petrolera que se genera en la región de Alaska, en ese estado de los Estados Unidos, que es una asignación más transparente, más democrática y más directa de los recursos petroleros de la renta que se genera en ese estado. Está también la experiencia de Noruega, con el Fondo Petrolero de Noruega, que tiene aproximadamente $1 billón de ahorro constituido en los fondos de pensiones de los trabajadores de Noruega. ¿Cómo están los fondos de pensiones o las pensiones de nuestros viejitos aquí en Venezuela? Bueno, me incluyo ahí porque yo también soy pensionado. Bueno, prácticamente en cero. Han sido confiscadas por la devaluación, por la destrucción de nuestra moneda. Bueno, eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de una sola manera, cambiando los arreglos institucionales que hasta ahora han regido el funcionamiento de la relación entre el Estado, el petróleo y la sociedad venezolana. Nosotros, desde la iniciativa parlamentaria del lápiz, tenemos un proyecto de ley de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es una propuesta institucional de cambio de los arreglos institucionales para reducir al mínimo la discrecionalidad del manejo de todo el marco regulatorio petrolero. Y esto es fundamental, porque estos son los cambios institucionales que tienen que hacerse, porque si no, nuevamente, ahora con esta nueva bonanza petrolera que se aproxima, donde los precios del petróleo nuevamente han saltado y que vamos a recibir posiblemente importantes recursos petroleros, debemos darle un destino distinto al que le hemos dado en los últimos 50 años. Usted, como viene siendo miembro del lápiz, conoce muy bien el tema de la educación en nuestro país y cómo se encuentran actualmente las escuelas públicas, el tema de los hospitales que bien mencionaba. Es una situación muy dura y para los venezolanos muy triste también que en momentos dramáticos, donde el gobierno pues también ha señalado la política de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, se presentaran casos de corrupción como los que vimos, especialmente los últimos presidentes de PDVSA, cuestionados, imputados por delitos graves de corrupción con unas cifras astronómicas que escandalizan a todos. ¿Qué hacer para que ahora esto sea diferente? ¿Qué esperanzas puede tener el pueblo venezolano si bien, como usted menciona, pues esto ha ocurrido durante años tanto por políticos de izquierda, de centro, diferentes colores, y lo que importa de verdad es poner a Venezuela primero, poner al venezolano decente, estudioso, trabajador, que espera también lo mejor de su país y que estas noticias positivas puedan bien encaminarse lejos de estos vicios que a veces caen los dirigentes políticos? Bueno, un poco lo que te decía anteriormente, que el destino de la renta petrolera no se vaya en el financiamiento del consumo privado, sino que se vaya en el financiamiento de bienes de desarrollo público. Porque en algún momento el presidente Hugo Chávez pues anunció que con estos fondos, con estos ingresos de petróleo, financiaba las grandes misiones sociales, la Gran Misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, entre otras tantas. Sí, esos fueron sus deseos, y fueron los deseos de Luis Herrera, y fueron los deseos de Lucinchi, y fueron los deseos de Carlos Andrés Pérez I y II, y fueron los deseos de Caldera, y sin embargo no se produjeron. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque se genera una serie de incentivos perversos para que al final, más allá de los deseos, esa renta sea capturada por grupos de privilegios y que vayan a parar precisamente hacia un consumo privado en fuga de capitales o en importación de bienes de consumo. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo evitarlo? Bueno, obviamente cambian los arreglos institucionales que permitan de ahora en adelante, por ejemplo, Rosa, que de los cerca de 900.000 millones de dólares, óigase bien,
de los cerca de 900.000 millones de dólares que posiblemente ingresen al país por concepto de exportaciones petroleras en los próximos 20 años, esos recursos no corran el mismo destino, no tengan la misma suerte que tuvieron con las anteriores bonanzas petroleras. Y ahora la pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Está Venezuela administrando esos productos, esos ingresos petroleros, o está bajo la administración de Estados Unidos? Esto al regreso de la pausa. No se apartan, ya volvemos.